En el frío corazón de la Ciudad de México, lo arrojaron a la calle como si fuera basura. Los guardias de seguridad, con sus trajes impecables, ni siquiera lo miraron a los ojos. Solo era un repartidor más, una molestia insignificante en el vestíbulo de mármol de la poderosa Vargas Holdings. Frente a la inmensa torre de cristal y acero, Mateo Ríos ajustó su modesto uniforme. El logo de la empresa de entregas en su pecho parecía una mancha de humildad contra el lujo desbordante del edificio. Sus manos, firmes en el manubrio de su motocicleta, no temblaban de miedo, sino de una contenida y helada furia. Dentro de aquel gigante corporativo reinaba el pánico. Un contrato de $1.000 millones estaba a punto de colapsar por un error de traducción en un dialecto indígena casi olvidado. Hombres de traje corrían por los pasillos, gritando en sus teléfonos, buscando una solución que no existía para ellos. Afuera, en la acera, Mateo escuchaba el eco de su propia voz siendo silenciada minutos antes. Intentó advertirles, explicarles que la solución estaba en los estudios de un hombre al que habían traicionado, pero su uniforme fue un muro. Solo vieron a un repartidor, no al portador de la única llave. Su expulsión no fue una derrota, fue una declaración de guerra silenciosa. En ese instante, mirando el reflejo del cielo en las ventanas del último piso, comprendió que el sistema nunca lo escucharía voluntariamente. Tendría que derribar la puerta, pero nadie imaginaba quién era él realmente. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México nos estás escuchando? Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. El aroma a tacos de suadero y el murmullo incesante de la gran ciudad eran la banda sonora de la vida de Mateo. Su hogar no era una oficina con vistas panorámicas, sino un pequeño departamento en el corazón de un barrio popular, un santuario lleno de libros y mapas lingüísticos. Cada noche, al quitarse el uniforme, Mateo dejaba de ser un repartidor para convertirse en el guardián de un tesoro invaluable. Los diarios de su padre, Javier Ríos, un genio de la lingüística, llenaban los estantes. Eran el testimonio de una vida dedicada al conocimiento y de una brutal traición corporativa. Los ojos de Mateo, herencia de su padre, no reflejaban cansancio, sino una inteligencia afilada. Él era pobre en lana, sí, pero poseía una riqueza que el dinero no podía comprar, el conocimiento ancestral de las lenguas de su tierra, un legado que juró proteger y algún día vengar. En lo alto de la torre de Vargas Holdings, Ricardo Torres miraba la ciudad como si fuera suya. Su traje costaba más de lo que Mateo ganaba en 6 meses. Su sonrisa era el reflejo de una carrera construida sobre el robo intelectual y el engaño, sobre las ruinas de la reputación de Javier Ríos. Torres era el director de operaciones, un hombre que personificaba la soberbia. Él había sido el colega que le sonreía a Javier por el frente mientras le clavaba un puñal por la espalda, robando su revolucionaria investigación para presentarla como propia y ascender sin escrúpulos. Minutos antes de ser expulsado, Mateo había logrado llegar al piso ejecutivo. Al ver a Torres, lo reconoció de las viejas fotografías de su padre. Con la urgencia pintada en el rostro, se acercó a él mientras el caos reinaba entre los ejecutivos desesperados. Con voz firme pero respetuosa, Mateo intentó explicar. Él dijo: «Señor Torres, disculpe la interrupción. El problema que tienen, ese dialecto, yo puedo ayudar. Mi padre dedicó su vida a él». Quería ofrecer la solución, esperando un mínimo de reconocimiento. Torres lo miró de arriba abajo, deteniéndose en su uniforme con una mueca de desprecio. Soltó una carcajada que cortó el aire tenso de la oficina. Luego, con un sarcasmo venenoso, se dirigió a los demás. ¿Escucharon eso? El repartidor viene a salvarnos el pellejo. ¡Qué buena broma! La humillación fue pública y aplastante. Ricardo Torres ni siquiera reconoció el nombre del hombre al que le había robado todo. Con un gesto de la mano llamó a seguridad y ordenó: «Sáquenme a este payaso de aquí. No tengo tiempo para sus delirios». Los guardias lo tomaron de los brazos, arrastrándolo fuera mientras los ejecutivos reían. Esa risa fue el combustible que Mateo necesitaba. No era solo por el dinero o el contrato, era por la memoria de su padre, un nombre que Ricardo Torres había intentado borrar de la historia. Para Vargas Holdings, el reloj avanzaba como una sentencia de muerte. Tenían menos de 48 horas para descifrar el dialecto
y salvar el contrato. Si fallaban, no solo perderían $1.000 millones, enfrentarían la bancarrota total y el fin de su legado de poder. Para Mateo, el tiempo también era un enemigo. Esta crisis no era un accidente, era una oportunidad única, la única que quizás tendría para limpiar el nombre de su padre. Si la empresa se hundía sin que la verdad saliera a la luz, el legado de Javier Ríos quedaría sepultado para siempre. Lo que estaba en juego para él no era dinero, sino la honra de su familia. En sus manos no solo estaban los diarios, sino la última voluntad de un hombre brillante. Permitir que la mentira de Torres prevaleciera sería como dejar que su padre muriera por segunda vez. La presión sobre Ricardo Torres era inmensa. El pánico se apoderaba de él, no solo por el fracaso inminente, sino por el miedo a que su gran fraude fuera descubierto. Su imperio estaba construido sobre cimientos de arena, y la marea estaba subiendo a una velocidad aterradora. El destino de todos estaba atado a un mismo hilo. Cada minuto que pasaba era una gota de arena que caía en el reloj, acercando a la corporación a su ruina y a Mateo a la pérdida de su única oportunidad. La tensión en el aire de la ciudad se podía casi tocar. Era la lucha de un hombre solitario contra un monstruo corporativo herido de muerte, la justicia o el olvido eterno. Todo se decidiría en las siguientes horas, en una carrera desesperada donde el honor de un padre era el premio más grande de todos. Mateo no volvió a la torre. Sabía que la puerta principal estaba cerrada para siempre. En cambio, se sumergió en las venas de la ciudad que conocía tan bien, usando su humilde trabajo como un disfraz perfecto. Su primera misión, encontrar a alguien del pasado, un alma que recordara la verdad. En una vieja caja de madera, encontró una libreta de contactos de su padre. La mayoría de los nombres estaban tachados, pero uno permanecía. Arturo, el antiguo asistente de investigación. Era un hilo de araña, una conexión frágil con la justicia que buscaba desesperadamente. Mientras tanto, en Vargas Holdings, la incompetencia de Ricardo Torres se hacía evidente. Contrató a los lingüistas más caros de Europa, quienes miraban los documentos con la misma confusión que un niño. El dialecto era un fantasma que nadie podía atrapar, y cada experto que fallaba era un clavo más en el ataúd de Torres. La junta directiva empezaba a impacientarse. En una reunión de emergencia, uno de los socios le preguntó directamente a Torres: «Ricardo, se nos acaba el tiempo. ¿Tienes una solución o no?». Con una confianza que no sentía, él mintió: «Todo está bajo control. Es un desafío complejo, pero lo resolveremos». Mateo encontró a Arturo en una modesta casita en Coyoacán. El anciano, al escuchar el nombre de Torres, palideció y le cerró la puerta en la cara. El miedo, incluso después de tantos años, seguía siendo un carcelero implacable. «No puedo ayudarte», dijo el hombre a través de la madera. «Ese hombre es peligroso». Pero Mateo no se rindió. No usó la fuerza ni la insistencia. Simplemente deslizó una vieja fotografía de su padre por debajo de la puerta. Arturo la recogió. Al ver el rostro sonriente de Javier Ríos, su viejo amigo, el muro de miedo en su corazón comenzó a derrumbarse. Simultáneamente, una alerta roja parpadeó en la pantalla del jefe de seguridad de Torres. Alguien, desde una computadora de bajo nivel, había accedido a los archivos de empleados de hace 20 años, buscando específicamente a Javier Ríos. La discreta investigación de Mateo había tocado un nervio. Un sudor frío recorrió la espalda de Torres. «¿Ríos? ¿Por qué alguien estaría buscando a ese hombre ahora?», gritó a su subordinado. De repente, el repartidor que había humillado ya no parecía una broma, sino una posible amenaza. La cacería había comenzado. Arturo finalmente abrió la puerta y con la voz quebrada confesó la verdad. Confirmó la traición y el robo, y entonces le dio a Mateo una nueva esperanza. «Tu padre grababa sus reuniones importantes en cintas de casete. Torres dijo que las destruyó, pero tu padre era muy cuidadoso». Mateo ahora tenía una pista, una aguja en un pajar, pero no sabía que al buscarla había despertado a la bestia. Por detrás de esa fachada de poder y riqueza se escondía una verdad tan oscura que era capaz de destruir vidas para permanecer oculta. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te atreverías a seguir adelante, sabiendo que un hombre poderoso y sin escrúpulos ahora te está buscando?
Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. La amenaza no tardó en materializarse. Al salir de la casa de Arturo, Mateo sintió una mirada pesada sobre él. Un auto negro sin placas estaba estacionado al otro lado de la calle. No se movieron, no hicieron nada. Solo lo observaron, dejándole claro que ya no estaba solo. Por primera vez, Mateo sintió una punzada de duda. Miró una foto de su familia en su teléfono. ¿Valía la pena arriesgarlo todo, poner en peligro a los que amaba, por una batalla que parecía perdida? El peso del mundo cayó sobre sus hombros por un instante. Esa noche, revisando los diarios de su padre, encontró una anotación que le heló la sangre. Describía cómo, en un gesto de confianza, le había enseñado a Ricardo Torres los secretos de un dialecto aún más oscuro y complejo, una variante que solo ellos dos conocían. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. La crisis en Vargas Holdings no era un accidente. Había sido orquestada por el propio Torres. Él había creado el problema, usando el conocimiento robado de Javier, para luego aparecer como el único y brillante salvador. La traición era más profunda y monstruosa de lo que jamás había imaginado. No solo le había robado el pasado a su padre, sino que ahora estaba usando ese legado robado para cimentar su futuro. Esto ya no era sobre honor, era sobre detener a un psicópata corporativo. La pista de Arturo lo llevó a un viejo almacén de bodegas en Iztapalapa, un lugar que olía a polvo y a tiempo detenido. Su padre, siempre previsor, había rentado un pequeño espacio bajo un nombre falso. Allí, en la oscuridad, Mateo buscaba un fantasma de audio, una voz del pasado. Después de horas de búsqueda entre cajas llenas de mapas y libros, la encontró. Era una pequeña caja de metal. Dentro, anidada en algodón, había una sola cinta de casete. Tenía una etiqueta escrita a mano con la caligrafía de su padre, una fecha de hace más de 20 años. Con manos temblorosas, Mateo consiguió una vieja grabadora y presionó el botón de reproducir. El sonido de la voz de su padre, vibrante y llena de pasión, llenó el silencio. Fue un golpe directo al corazón, un eco de todo lo que había perdido. Y entonces escuchó la otra voz. Era la voz de un Ricardo Torres más joven, pero con la misma arrogancia. En la cinta, Torres elogiaba a Javier con una falsedad que helaba los huesos. Se escuchaba claramente a Torres decir: «Javier, tu método es una genialidad. Va a revolucionar la industria por completo». Y entonces llegó la confesión, la prueba que lo condenaba todo. La voz de Torres continuaba: «Es una lástima que solo yo tenga la visión para vender esta idea. Tú eres el cerebro, pero yo soy el tiburón». La grabación era la pistola humeante, la verdad absoluta e innegable. Sosteniendo la cinta, Mateo sintió como toda duda y miedo se evaporaban, reemplazados por una certeza de acero. No iría a la prensa ni a la policía. Eso tomaría mucho tiempo. La justicia debía ser tan pública y humillante como lo fue el crimen. Debía entregarla él mismo. Con la prueba irrefutable en su poder, Mateo se preparaba para el golpe final. La caída del imperio de Ricardo Torres no sería a puerta cerrada. Estaba a punto de convertirse en el espectáculo más memorable en la historia de la compañía. La tensión era máxima. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Te prometemos que el final no te decepcionará. Al día siguiente, el ambiente en la sala de juntas de Vargas Holdings era de funeral. Los socios internacionales estaban presentes, con los documentos listos para cancelar el contrato. Ricardo Torres estaba de pie, con un rostro sombrío, listo para anunciar su fracaso y culpar a un error del sistema. Justo cuando Torres carraspeó para iniciar su discurso de mentiras, las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe. Un guardia intentó detener la figura que entraba, pero fue inútil. Mateo Ríos, con su uniforme de repartidor, entró en el silencio sepulcral, sosteniendo una pequeña grabadora. Todos en la sala se quedaron inmóviles. El rostro de Ricardo Torres pasó del shock a una furia pálida. Con la voz temblorosa de rabia gritó: «¡Seguridad! Dije que sacaran a este intruso de aquí». Pero los socios extranjeros, intrigados por el drama, levantaron una mano pidiendo calma. Mateo no pronunció ni una sola palabra. El silencio era su escenario.
Con pasos firmes y deliberados, caminó hacia la enorme mesa de conferencias. Su presencia, vestida con la ropa de un trabajador honesto, era una mancha de verdad en un océano de corrupción y lujo. Puso la pequeña grabadora en el centro de la mesa, justo frente a Torres y los socios. Sus ojos se encontraron con los del hombre que destruyó a su familia, y en su mirada no había odio, solo el peso de una justicia que había tardado demasiado. Luego, presionó el botón de reproducir. Primero, la voz apasionada de Javier Ríos llenó el sepulcral silencio, hablando de su investigación. Y luego, la voz inconfundible de un joven Ricardo Torres, admitiendo con arrogancia la genialidad del método de su colega. La traición se estaba sirviendo en el plato más frío de todos. La frase final resonó en las paredes como un martillazo: «Tú eres el cerebro, pero yo soy el tiburón». La confesión explícita, la prueba irrefutable. Era la voz de Torres, era su ambición, era su propia soga al cuello, grabada para la eternidad. El color abandonó por completo el rostro de Ricardo. Se abalanzó para detener la cinta, gritando que era un fraude, una manipulación. Pero su pánico era la confirmación que todos necesitaban. Su propia voz lo había desenmascarado frente al mundo entero. Entonces, Mateo ejecutó su golpe final. Sacó una sola hoja de papel doblada de su bolsillo. Era una página de los diarios de su padre, con la traducción exacta y la solución al problema del contrato. La deslizó sobre la mesa, un testamento silencioso del genio que habían desechado. La humillación de Torres fue absoluta. No solo quedó expuesto como un ladrón, sino también como un incompetente. Era un fraude que había construido un imperio sobre la mente de otro y que casi lo lleva a la quiebra. Los rostros de sus colegas reflejaban un asco profundo. Uno de los socios internacionales tomó la hoja de papel, la leyó, asombrado por la simplicidad y la brillantez de la solución. Luego levantó la vista hacia Mateo. Y por primera vez, todos en esa sala dejaron de ver a un repartidor y vieron al digno heredero de un genio. Torres se quedó paralizado, ahogado en su propia vergüenza. Los mismos guardias que habían sacado a Mateo a la fuerza ahora esperaban una señal para escoltarlo a él fuera de la sala. Su reinado de mentiras había terminado de la forma más pública y espectacular posible. Con Ricardo Torres fuera de escena, la junta directiva, humillada y agradecida, rodeó a Mateo. Le ofrecieron disculpas, una inmensa compensación económica y un puesto de alto nivel en la compañía. Pero el joven repartidor, con la misma dignidad con la que llegó, rechazó sus ofertas. Su recompensa no era un cheque ni un título. Mateo exigió algo mucho más grande: la creación de la Fundación Javier Ríos, financiada por la empresa, para apoyar a jóvenes lingüistas de comunidades rurales. Él no quería ser un ejecutivo, quería dirigir el verdadero sueño de su padre. Meses después, la imagen final no es de Mateo en una oficina de lujo, sino bajo el sol de Oaxaca, enseñando a un grupo de jóvenes. Detrás de él, una pequeña escuela con el logo de la fundación. Había restaurado el honor de su padre, no para los libros de historia corporativa, sino para el futuro de México. Aquel día, todos aprendieron que la verdadera riqueza no está en el traje que vistes ni en el piso que ocupas, sino en el conocimiento que portas y la valentía de tu corazón. El honor de un hombre bueno demostró ser más poderoso que el imperio de un ladrón. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? ¿Crees que el bien siempre triunfa sobre la soberbia y la mentira? Escribe tu opinión en los comentarios. Me emociona mucho leer lo que piensas. Si esta historia conmovió tu espíritu y te hizo creer en el poder de la justicia, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, la lucha más solitaria es la que trae la victoria más grande para todos.